La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado José Dantes Díaz, quien es miembro del Comité Político del PLD, pero también es encargado, secretario del área jurídica de esa organización. Un placer, José. Muchísimas gracias. De nuevo días, don Ramón, en el programa. Hola, buenos días. Siempre un honor. Te caímos temprano desde la Semana Santa. Sí, así es. Pero yo José, obviamente el tema del momento, y quizás del resto de la semana, aunque se va apagando, ¿no? Sí. Es el tema de la encuesta Gallup RCC Media. Sí, efectivamente. ¿Cuál es tu opinión en sentido general? Porque visto así rápidamente, el PLD no sale muy bien. Mira, yo creo que realmente las encuestas, tal y como tú lo comentabas, o creo que era tuya, Kelly, son una foto del momento, ¿no? Donde se capta la situación de un mercado X. Ahora, ¿qué ocurre? La encuesta, la Gallup, históricamente, las que se han hecho un año o más de un año antes de las elecciones, nunca realmente, vamos a decir que pegan con los resultados de las elecciones. Lo vimos en el 15, lo vimos en el 11, donde la encuesta Gallup del 11 decía que el expresidente de la República estaba por 15 puntos menos que su contendor y al final ganó con un 51.3%. Estamos hablando de el expresidente Medina, cuando era Medina Hipólito. En el 15 decía que el expresidente ganaba con un 70%, y el actual presidente tenía un 13%. Finalmente quedó un 62 a 27-28. Guillermo Moreno salía con un 8.9 y finalmente quedó con un 1%. Pero salió con 24. ¿Cómo? En una vez salió con 24 Guillermo Moreno. Sí, en la del 2019. Sí. O sea, eso es para que tú veas. ¿Y con cuánto acabó? Con menos de un 2%. O sea, ¿qué es lo que esto quiere significar? Que las encuestas Gallup que se han hecho un año antes o más son de posicionamiento, de percepción. La Gallup se juega su prestigio y su faja en la última entrega, en la que hace 10 o 15 días antes de las elecciones. Ahí casi siempre pega, Vemos la del 20, vemos la del 16 y prácticamente da lo que fueron los resultados finales. Ahora, este tipo de encuestas nunca pegan. ¿Por qué? Porque son de percepción, de posicionamiento. Ahora, ¿qué ocurre con esta muestra? Tal y como tú lo planteabas. Aquí hay una serie de incongruencias que no se explican. Porque lo primero es que las encuestas son como cuando un médico le manda a hacer un chequeo y le hace pruebas. Hay una serie de pruebas que tienen unos requisitos. La de la glucosa, el colesterol. Cuando usted va para hacerse esas pruebas, se supone que debe ir en ayuna. ¿Por qué? Porque si come, los resultados salen distorsionados. Entonces, cuando usted hace una encuesta, se supone que el mercado que usted va a encuestar no debe estar pasando nada fuera de lo normal, en lo político, en lo económico y en lo social. Entonces, ¿cuándo se hace esta medición? Entre el 1 y el día 5 de este mes. ¿Qué estaba pasando en esos días? La solicitud de una medida de coerción al ex candidato presidencial de un partido. Pero 15 días antes habían sido hechos presos. O sea que tiene 15 días en los medios de comunicación todo este tema y por vía de consecuencia te altera el escenario, el mercado que tú piensas medir. Por vía de consecuencia, los resultados que tengan que ver con ese segmento, con ese tema y con temas vinculados no van a ser reales, no te van a representar la realidad. ¿Por qué? Porque están alterados, como cuando usted se hace una prueba de glucosa no estando en ayuna. Le van a salir mal los resultados. Entonces, cuando usted va y mira la encuesta y ve en la parte económica, si vamos por ahí, porque hay una parte económica que realmente
quiere presentar una realidad que se combina con la parte política que no se corresponde. ¿Por qué? Bueno, estamos claros que los principales tres problemas son la inflación y el alto costo de la vida, la delincuencia y el desempleo. 7 de cada 10 dominicanos entienden que ese es el principal problema. Estamos en olla, como dijo el general Méndez en estos días, que quiere que le pongan su sueldo. Ay, sí, por Dios, de nuevo. que le pongan el sueldo al Que general. se lo pongan, él se lo merece. Sí, pero como él, 6 más de cada 10 estamos en esa misma olla. Entonces, cuando tú te vas a la encuesta... Bájale un poquito. No, me identifico. Claro, todos nos identificamos, yo creo que todos nos identificamos. Entonces, cuando tú te vas a la encuesta y tú ves los siguientes datos, la situación económica personal, mala, muy mala, buena o cómo, un 44% dice que está mala. La situación económica familiar, cómo está en comparación hace 2 años atrás, un 52% dice que está peor. Cuando tú te vas a cómo va el rumbo de este país, el 57% dice que va por mal camino. Cuando le preguntan sobre cómo va la economía del país, un 63% dice que va mal. Y con respecto a los altos costos, cuando le preguntan cómo usted valora la reacción del gobierno para controlar los costos, el 64% dice que muy mal. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es la parte económica. Cuando vamos a la parte política, que se le pregunta la intención de voto para el 24, sale el presidente actual con un 48.3% de una muestra de 1.200, pero cuando vamos a lo que usted justamente dijo muy correctamente, un ingrediente nuevo que nunca se había visto en las encuestas, los likely voters, los potenciales votantes, que son 820, es de la única forma que el actual presidente rompe la barrera del 50%. ¿Ok? Ahora, usted me va a... Yo quiero saber si científicamente y sociológicamente una persona que diga, mi economía está muy mala, mi situación está peor que hace 2 años, pero yo pienso votar por el que me tiene peor. El rumbo de este país va por mal camino, un 57%, pero yo pienso votar por el que lleva este país por un mal camino. A veces ocurre, Dante, yo recuerdo que en el 2000, en el 2000, la gente valoraba excelente el gobierno de Leonel Fernández y cómo dejó la economía bien y cómo avanzó bien. Sin embargo, prefirió al PRD y Hipólito Mejía. Pero él no era candidato en el 2000, ojo. Él no era el candidato en el 2000. Y además Balaguer, pero él no era candidato. Además Balaguer le iba a sacar la forma de los pies al PLD. Exactamente. Entonces, o esto quiere presentar que el pueblo dominicano es un pueblo masoquista, es un pueblo que quiere, que aunque está pasando todas estas penurias que los reconocen ahí, quiere darle un premio a su verdugo. Realmente eso no hace sentido. Pero es que siempre la parte económica, Dantes, cuando le hacen esa pregunta a los encuestados, ahí siempre todos los gobiernos salen mal parados. Pero no porque la alto, gente Jacqueline. Siempre dice que la situación está mal, que la inflación está alta, que la delincuencia sigue atacando, que no hay empleo. Pero, eso sí, ahí salen todos siempre quemados. Pero no tan alto, Jacqueline. Entonces, cuando tú te vas a lo que dice la encuesta sobre el gobierno de Luis Abinader, ¿cómo lo evalúan? En una pregunta muy particular, ¿qué es lo que mejor ha logrado el gobierno de Luis Abinader? El 38.7%, la mayoría, dice nada, no sabe o no quiere decir. O sea, eso es una muestra clara de lo que se ha estado diciendo hace 2 años. ¿Qué ha hecho este gobierno a favor de la gente? Nada, nada. Pero ojo, hay otro dato, hay muchos datos aquí importantísimos.
sobre la transparencia en el manejo de la administración pública, que ellos se jactan de justamente decir que son extremadamente transparentes, un 0.8%. En la educación un 4.5%, en turismo, que hacen mucha alaraca, un 3.4%, lucha contra la delincuencia un 3.3%, plan de vivienda 0.9%, lucha contra desempleo 0.5%, pero el 38.7% del pueblo entiende que no han hecho nada. ¿Qué es lo mejor que ha hecho Luis? Nada. El 38.7%. Pero él queda bien en la lucha contra la corrupción. Claro que sí. ¿Y cómo no va a quedar bien? Si la muestra se toma entre el día 1 y entre el día 5, cuando se conocía la medida de coerción contra una serie de dirigentes de nuestro partido, incluyendo el ex candidato presidencial. O sea, ahí hay una tendencia, vuelvo y digo, es como cuando usted se hace una prueba luego de desayunar, cuando era en ayuno. Ahora, ¿qué ocurrió con ese segmento, ya que usted lo toca? El de la corrupción. Sí. Cuando vamos a la encuesta sobre el tema de la corrupción, cáspita, le sale el tiro por la culata. ¿Por qué razón? Porque ellos lo hicieron en esa fecha cuando ninguna encuesta que quiera ser objetiva mide en un mercado donde las cosas están anormales. Vuelvo y digo, cuando hay un factor político, social o económico que es anormal, que ha alterado el curso normal de los acontecimientos del día a día, no se mide. Pero ellos lo quisieron medir. Luego de 15 días de un circo. ¿Tú piensas que fue adrede? Pero es que no hay otra. Porque no hay otra. bueno, es que había, la gente estaba esperando la encuesta hacía mucho. Pero es que, tú no crees que cogieron, vamos a hacerla de tal día a tal día. Pero ¿por qué razón? No? Pero ¿por cuándo tú habías visto, Jacqueline, una encuesta que se mida desde el viernes antes de la Semana Santa, el sábado antes de la Semana Santa, hasta el miércoles santo? Esos son días para hacer medición, como ustedes mismos también decían. O sea, hay dos elementos. Hay un elemento político y hay un elemento social que no es normal. El proceso en contra de una serie de dirigentes y la Semana Santa en el medio. Entonces, cuando le preguntan a la gente sobre el tema de la corrupción en esos días, que tiene 15 días en todos los medios, todos estos presos y demás, y filtran de una manera selectiva una serie de interrogatorios, hay una pregunta que dice, por lo que usted ha visto y oído, ¿piensa usted que en este gobierno hay más corrupción que antes, la misma o menos? Ellos creían que iban a comer con su dama. El 51% dice que hay o la misma o más corrupción que antes. O la misma o más corrupción que antes. Y el 47% dice menos. ¿Por qué? Porque cuando usted suma el 23 que dice que hay más el 28 que dice que hay igual que en el pasado, eso da un 51%. Entonces, ahí queda claramente de que lo que ellos buscaban, quien sea, el cliente que la ordenó, no se le dio. Pero por otro lado, en la pregunta 23, cuando le consultan, ¿cree usted que hay corrupción en este gobierno? El 77% dijo que sí. 7 de cada 10 dijo que sí. Entonces, si 7 de cada 10 cree que hay corrupción, yo me pregunto, ¿dónde están los casos de corrupción de este gobierno? ¿Dónde están? Que de 23 destituciones, solo uno ha sido sometido. Y dicho sea que le dieron un auto de no al lugar. Aún con el blindaje de ese caso y con los 2 o tres pisos de prueba que ese Ministerio Público tenía en contra de ese caso número 13, al principal imputado, acusado, le dan un auto de no al lugar. Pero entonces, hay otro elemento, que era el que usted estaba comentando muy correctamente. Aquí hay un sesgo positivo a favor del presidente de la República. ¿Por qué razón? Porque antes de preguntar la intención de voto en el 24, le preguntan si usted votó en el 2020. Y como usted lo planteaba, el 77.7 dice que sí. Y de ese 77.7, el 67.3 votó por el actual presidente de la República. El 18.0 por nuestro candidato y el 9.4 por el expresidente Fernández. ¿Qué ocurre con esas muestras?
por cuál de los candidatos votó usted. ¿Qué ocurre con esas muestras? Están ahí puestas, sí, en la pantalla. Que el 67.3 que dijo que votó por Luis Abinader, cuando le preguntan inmediatamente luego, ¿y por quién usted votaría en el 24? ¿Por quién va a decir? La mayoría, por Luis Abinader. ¿Pero qué ocurre? ¿Tú crees que fue condicionado? Por la primera pregunta que le hicieron. Totalmente. Esta es la pregunta 28 y 29. El escenario del 24 es a partir de la pregunta 31. O sea, hay un condicionamiento en el cuestionario que te va llevando a tú sacar las respuestas que andas buscando. Pero, ¿por qué el sesgo? ¿Qué es lo que quiero que quede claro? ¿Por qué razón toman una muestra de 67.3 cuando el actual presidente saca un 52.52%? ¿Por qué razón toman una muestra de 18% a nuestro candidato cuando él sacó un 38%? ¿Y por qué razón al que saca un 4 le toman una muestra de un 9? O sea, le duplican la cantidad de encuestados. Claro que te va a dar unos resultados totalmente distorsionados. ¿Por qué razón? Porque en vez del 67.3, cuando usted multiplica el 77.7 de ese universo que votó en el 20, lo multiplica y lo pueden hacer por el 67.3, eso da un 52.29. Eso fue lo que sacó Luis Abinader. O sea, el número de encuestados para que no produjera sesgo debió ser 52.29, pero le sumaron un 15% que no debieron encuestar luego de que dijeron que votaron por Luis Abinader. Y a Gonzalo Castillo, en vez de un 18%, debió ser cerca de un 38%, o sea, encuestaron un 20% menos. Entonces, hay un sesgo. Cuando usted multiplica el 77.7 por el 52.29, que es el resultado que da del 67.3 que votó por Luis, nos da un total de 40.80%. Entonces, si usted agarra el 52% que sacó el presidente de la República, lo multiplica por el 40.80 que da esa operación matemática que hacen en las encuestas, hay un sesgo positivo de 11.49 a favor del presidente de la República. Vamos a hacer una breve pausa. Sí. Yo sé que esto es complicado, pero matemáticamente tú tienes toda la razón, Yeah. y estadísticamente. Pero yo sé que es complicado toda esa multiplicación. Sí, claro. Nos vamos a comerciales, regresamos casi inmediatamente. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado José Dantes Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Y estamos hablando pues de la encuesta recién salida RCC Media, que obviamente tiene a los partidos políticos en estudio. Vamos a ver, ¿cuáles otras conclusiones? Mira, José, hay otro elemento, sacas Jacqueline, hay otro a reducir? elemento. Lo que yo nunca había visto en ninguna encuesta. En la pregunta 39 dice, en caso de que haya una segunda vuelta, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted? Y lo que se presenta al país es una lámina con tres candidatos. ¿Cuántos candidatos van a una segunda vuelta? Dos. ¿Por qué razón miden 3 entonces aquí? Bueno, porque no escogieron, tal vez, o luego segmentaron con uno y con otro. Ah, pero la que presentan al país y la que se queda en el imaginario colectivo es la que ellos presentan de los 3 candidatos, donde... Es que no pueden ser 3 porque si es por cuando Eso, se lleva... Exactamente, entonces eso es son otro error o distorsión de esta muestra. Tú no puedes hacer eso, pero esa es la que le presentan al país. Ahora, ¿cuál no le presentan al país? Entonces, ojo, aquí el presidente queda con un 45.9, el expresidente Fernández con un 27.9 y colocan en un tercer lugar a nuestro candidato con un 19.9. Entonces, eso es lo que presentan al país. Ahora, cuando tú te vas a la pregunta siguiente, que es la 40, que es el escenario real, porque ahí ponen 2 candidatos en cada escenario, en vez de 3,
En el escenario 1, escenario 2 y escenario 3. Exactamente. En el escenario 1, lo tenemos ahí. el presidente con nuestro candidato. En el escenario 2, el expresidente Fernández con nuestro candidato. En el escenario 3, el expresidente Fernández con el actual presidente. En el escenario 2 es que yo me quiero concentrar. ¿Por cuál votaría usted en cada caso? En el escenario 2, donde está Abel Martínez versus Leonel Fernández, queda en primer lugar Abel Martínez con un 40.6, frente a un 38.8 de Leonel Fernández. O sea, no se corresponde. Sí, pero no se corresponde. Sí, pero aquí, en este de 3, entonces me lo ponen en un tercer lugar con un 19. Con un 19. Entonces, frente a este escenario y a este, Luis pierde 10%. Leonel Fernández 9 y Abel Martínez suma 17.1 en el escenario real de una segunda vuelta. O sea, lo que quiero finalizar con la encuesta es que hay una serie de incongruencias, hay una serie de distorsiones, que no quiero decir que sean adrede, pero cuando tú lees lo que yo nunca vi en una encuesta, ustedes habían visto que las encuestas hacen recomendaciones políticas. En la pregunta número 10, y con esto concluyo con la encuesta, ¿a quién cree usted que beneficia el crecimiento de la economía? El 21% dijo que a todos, el 69% dijo que a los ricos y un 9% dijo que a los pobres. ¿Y qué dice en este pie de página? Una recomendación política. Un reto para los estrategas de campaña consiste en mejorar la percepción de la ciudadanía sobre quienes se benefician del crecimiento de la economía. ¿Para quién es esa recomendación? Para el PRM. ¿Para quien maneja la economía? ¿Y quién maneja la economía? El gobierno. Entonces, ¿quién es el gobierno? ¿Qué encuesta? Pero mira, ahí la gente aceptó, son los ricos los que se benefician. Bueno, pero de eso no cabe duda. Pero oye lo que te están diciendo, o sea, sí, pero el pie está duro. Oigan, estrategas de campaña, el reto que ustedes tienen es mejorar la percepción de la ciudadanía sobre este elemento de la economía. ¿Cuándo habíamos visto eso en una encuesta? Entonces, yo creo que queda claro que esa encuesta tiene serios problemas. Ahora, lo que yo me pregunto es si ese medio, que tiene otra encuesta que se llama RD, ¿cómo es que se llama? RD Elige, que la hace cada mes. La de marzo, si las elecciones fueran hoy, fuera la siguiente: 47 el PRM, 25 PLD y 21.5 la Fuerza del Pueblo. Y por otro lado, los candidatos, el actual presidente 44.8, el nuestro 27.6 y el expresidente Fernández 22.4. De marzo. Pero ¿cuándo se hizo esta? El 18 de marzo, antes de los apresamientos y antes de todo el circo que hubo. O sea, dos encuestas que distan totalmente una de otra. ¿Con cuál de las dos el medio se piensa quedar? Yo no sé, pero lo cierto es que la Gallup tiene muchos cuestionamientos sobre la metodología, sobre el momento en que se levantó, y eso da muchas dudas sobre la fiabilidad de los datos. No cuestiono a los ejecutivos, cuestiono la metodología y el momento en que se tomaron las muestras. José Dantes, lo hemos agotado todo. No puede ser, ya. Sí. Pero tú tienes que volver pronto porque tenemos que hablar de política. Claro. Digo, esto es política, pero yo digo política partidarista. Claro que sí. Regresamos con